Buenas noches, mi nombre es Lumarina Márquez Sánchez, estudio tercer año de Derecho en la sección D y por la Universidad Fermentoro, la plataforma Saya. A continuación daré inicio de los temas del 15 al 21 de la Cátedra de Derecho de Obligaciones Civiles 1. Este temas son referentes a todo lo relativo de lo que es contratos. En cuanto a su concepción, clasificación y elementos. Nos iniciamos con el tema 15 que hace referencia a los conceptos y clasificaciones, ¿verdad? Y digamos que decimos que es una palabra elíptica evolutiva, que se decía que se denominaba negotium contractum, ¿verdad? Que se basaba en una relación entre dos o más personas. En Venezuela, a través del Código Civil venezolano, en su artículo 1133, nos define qué es el contrato en términos generales, por supuesto, que dice que es una convención entre dos o más personas. ¿Para qué? Para constituir, reglar, transmitir, modificar y extinguir un vínculo jurídico. Ahora bien, existen varios tipos o clasificaciones de contrato, pero los principales son los unilaterales y bilaterales. Los unilaterales, pues, se dice que cuando se dan por una persona, ¿verdad? Entre una o varias personas contratantes. Puede ser una donación o un comodato. Ahora, cuando son bilaterales son netamente patrimonial, en las cuales las partes tienen intereses opuestos, por ejemplo, una permuta, ¿verdad? Hay otras clasificaciones como son los orenosos, que son solamente monetarios, ¿verdad? O sea, económicos. Están los aleatorios que dicen que son un acontecimiento incierto, ¿verdad? Por ejemplo, un seguro, un contrato de seguro, un juego, una apuesta, ¿sí? Que son inciertos. Están los conceptuales que son de mutuo consentimiento entre las partes, por ejemplo, un arrendamiento. El de cumplimiento que nace y se ejecuta, por ejemplo, un contrato de arrendamiento que tiene una duración de un año, ¿sí? Entre el arrendatario y el arrendador. De cumplimiento, estos nacen y se ejecutan también, los principales y los accesorios. El primero no requieren la existencia, son autónomos, o sea, no requieren la otra parte, pero los accesorios sí requieren de otro. Ahora hablaremos, ¿verdad?, sobre la formación del contrato, ¿verdad? Entonces, se dice que se da de manera inmediata y luego de planteamientos de charlas preliminares entre las partes es que se empieza a formar el contrato. Ahora, eso existe una oferta y una aceptación. Dentro de la teoría se habla que la oferta dice una proposición unilateral y que se clasifican según la naturaleza, ¿verdad? Que puede ser imperfecta, que no tienen efecto, pero es perfecta si tiene efectos. Entonces, también se dice que es según el término, si son con plazo o sin plazo, según el destinatario, si es indeterminado, por ejemplo, una publicidad, un aviso, o, por ejemplo, si son determinada, que ya tiene un nombre y apellido, por decir algo, o tienen la empresa que van a hacer el contrato. También se habla según las modalidades, que según una ejecución previa o de recompensa. Por ejemplo, si es previa porque es una reparación inmediata, y si es recompensa generalmente es porque se ofrece algo adicional sobre eso. Y la aceptación, que habla que es la voluntad del destinatario de una oferta a la cual se manifiesta lo referente. También existen contratos ausentes, ¿no?, que es entre personas que se encuentran en lugares diferentes. Ahora vamos a decir algo con respecto a los elementos del contrato. Son dos puntos de vista muy importantes que tenemos que tener claro. Por ejemplo, primero, los elementos esenciales de la existencia del contrato son el consentimiento, el objeto y la causa. En cambio, los elementos esenciales de la validez del contrato son la capacidad y el consentimiento válido, que creo que son los principales de un contrato. Ahora bien, en cuanto al consentimiento, ¿verdad?, que es uno de los elementos, ¿qué es? Pues dice que son aquellas condiciones o circunstancias que se configuran en un contrato y que son indispensables para la existencia de un valor. Entonces quiere decir que es una manifestación deliberada entre dos voluntades. ¿Y qué es esa voluntad? Pues es el requisito que representa en forma real interna, que es la psicológica, y la declarada, que es el sujeto que manifiesta y comunica que acepta el objeto que va a contratar. Ahora, en el Código Civil existe varios criterios, como son el de la buena fe, que está establecida en el artículo 1160 del Código Civil, y el de la posesión, que está en el artículo 772. Ahora, hay una parte que se habla del silencio de las partes, que dice que es una manifestación tácita o indirecta de la voluntad. La parte no persigue manifestar la voluntad. Bueno, ahora hablamos de la causa.
La existencia en el contrato de la causa, ¿verdad? Esa está definida, ¿verdad? Es qué es lo que se busca por contratar. Entonces hay una pregunta que es fundamental para lo de la causa, que dice, ¿por qué se ha querido? ¿En virtud de qué? Entonces muchos hacen contrato puede ser para pagar el precio de algo, porque está comprando, o porque tiene una deuda, o porque tiene daños que indemnizar, ¿ve? Entonces, por eso también puede ser se habla de la causa. Ahora hay una obligación sin causa, que tiene tres elementos, la doctrina dice, y uno de ellos es, por ejemplo, cuando no existió nunca la causa, es una de las doctrinas. El segundo dice que en un principio y posteriormente dejó de existir. Y tercero dice que cuando la causa siendo relativa a un futuro. Ahora tenemos lo que se habla de una causa falsa e ilícita. Falsa es que existe y en realidad no existe. Por ejemplo, los herederos. Y la ilícita de obtener una ventaja legal cuando yo compro a alguien o soborno a alguien para que logre esa situación. Ahora, que existe una presunción de causa, por ejemplo, el contrato es válido aunque no se exprese. Eso lo establece el artículo 1150 del Código Civil. Ahora vamos a hablar de la capacidad. Dice la doctrina que la capacidad solo afecta la validez del contrato y puede ser anulado por incapacidad. Esto es uno de los elementos fundamentales, porque si no hay capacidad, de verdad que los contratos tienden a ser nulos. Entonces, ¿cuáles son esos caracteres? Dice, uno de los caracteres es que la capacidad es la regla y la capacidad es la excepción. Segundo, que las normas en capacidad son de orden público y que las normas sobre incapacidad van a proteger a los propios incapaces. Y otra fundamental que es que la incapacidad contractual produce anulidad del contrato. Ahora, ¿cuáles son esos casos de incapacidad? Se presentan dos. Los incapaces por excelencia, que son los menores, que son los puros y simples, los emancipados, los entredichos y los habilitados. Y segundo, los incapaces especiales, que hacen referencia a las capacidades en materia, por ejemplo, de venta, para adquirir bienes inmuebles o para recibir una donación. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esa incapacidad? Pues la anulabilidad del contrato cuando ambas partes son incapaces. Ahora vamos a hablar del consentimiento válido, que como la capacidad constituyen los elementos de validez del contrato. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, eso se refiere a las manifestaciones de voluntad de las partes contratantes, que estén libres de irregularidades, anomalías o vicios que invaliden el consentimiento otorgado. Entonces se presentan tres elementos, ¿verdad? Que son por error, por dolo o violencia. ¿Y cuándo es ese error? Entonces, por ejemplo, lo pudiésemos decir de una forma más práctica. Si yo voy a adquirir una computadora que tiene cierta característica, por ejemplo, que tenga 500 GB, por ejemplo, pero entonces cuando yo veo, es que yo adquirí fue 200. Entonces ahí hay un error, una equivocación. Por ejemplo, la gente cuando se casa, antes de casarse hace unas capitulaciones matrimoniales. Entonces aparece un error en la cédula, o en el nombre, o en el apellido. Entonces ahí hay un error de cualidad. Entonces también hay un error. Eso pudiese ser un ejemplo de ese tipo de aspectos. Ahora tenemos el dolo. Dice que es la acción o omisión que con voluntad y conciencia se produce un resultado antijurídico, impide la prestación de un consentimiento libre, consciente y voluntario. Por ejemplo, para que exista es que haya una conducta intencional, que debe ser del causante y debe emanar de la otra parte, o sea, de un tercero. ¿Cuál es ese efecto que produce el dolo? Dice, una nulidad del contrato, por supuesto, y la víctima puede pedir su indemnización por tal circunstancia. Ahora tenemos la violencia. La violencia dice que es la coacción física o moral que impide a la persona prestar libremente el consentimiento a los fines de celebrar. Pero eso tiene unas condiciones, que son generalmente tres, ¿no? La primera es que debe ser determinable, es decir, que la amenaza debe ser seria, verdadera y grave, no algo de broma, sino que debe estar dentro de esos tres parámetros. Segundo, que debe ser justa, no se debe inventar, ¿no? Y debe estar, por ejemplo, de ser justa porque se está violando el ordenamiento jurídico y las buenas costumbres. Y tercero, que el consentimiento sea fruto de la intimidación de una relación causa-efecto. Entonces, ¿cuál es el efecto de la violencia? Producido por un dolo.
Ahora podemos concluir diciendo que, en conclusión general, el elemento esencial para mí, o considero, ¿verdad?, que representa el verdadero espíritu del contrato es el consentimiento. Y segundo, que la capacidad es el ámbito del contrato y constituye uno de los requisitos de validez del contrato. Eso es muy importante, la capacidad dentro del contrato. Bueno, gracias.